Las reformas protestantes, un legado que nos impulsa hacia adelante. El texto bíblico de Hebreos, capítulo 10, para mí es muy importante y creo que para todo creyente. Dice Hebreos 10, 38 y 39, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos aquí desde el siglo XVI y con la ayuda del Señor no hemos retrocedido. La historia nos dice que en ese tiempo eran pocos los creyentes que había y muy pocas congregaciones. Pero si nosotros estamos aquí es porque aquellos pocos fueron fieles. Y la siguiente generación a nosotros estará porque nosotros ahora seremos fieles y espera Dios que seamos fieles. Y así ha sido en cada generación. La siguiente generación está porque la anterior fue fiel al Señor. Y el Señor espera eso de nosotros, no espera menos. Lo que voy a hablar lo haré a título personal. No estoy aquí representando a ninguna institución, denominación o iglesia. Estoy hablando a nivel personal. Pretendo dar visión breve, por supuesto, de la historia. Voy a presentar una serie de sugerencias para que el liderazgo evangélico de Jerez y de la provincia las considere y a posteriori decida implementarlas sí o no. El contenido pretende impulsar la labor de evangelización para alcanzar a todos los municipios de esta provincia que todavía no tienen una congregación donde se predique las buenas nuevas de salvación. Así que, con el estímulo necesario para que se continúe presentando el Evangelio, vengo delante de vosotros, con temor y temblor, pero vengo delante de vosotros trayendo este estímulo. Desde el siglo XVI, con Martín Lutero, el cristianismo vivió la gran reforma, 1517. Eso transformó de forma indiscutible la manera de ver la Biblia. Se veía de otra manera, o incluso se puede decir que no se veía la Biblia. También se mostró de nuevo la estructura de gobierno que el Nuevo Testamento establece, que tampoco era conforme al Nuevo Testamento, pero que la Reforma lo colocó en su sitio otra vez. Y por el entendimiento del sacerdocio universal, que era otro detalle importante que había sido quitado de la Iglesia. Había una casta, casi se podía decir, de gente que estaba arriba y ellos solo eran los únicos que podían predicar el Evangelio. Pero con la Reforma viene la liberación para el sacerdocio universal, además de una amplia visión de la misión de la Iglesia, también vino, con la conversión y la salvación de la fe en Cristo, quedando como síntesis de las cosas que se empezaron a mover a partir de ese momento, quedando lo que ya un hermano antes ha mencionado, el hermano que dirigía el coro de la alabanza. Las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola gracia, solo a Dios sea la gloria. Esto quedó como si fuera una piedra, un monolito que ha permanecido hasta ahora. La reforma protestante del siglo XVI fue posible porque el que ya era pueblo de Dios, que estaba en aquella iglesia, quiso ser fiel a la palabra y a la guía del Espíritu Santo por encima de las tradiciones
y el sometimiento a los papas y a la curia romana. Reaccionó a la Reforma, aquellas personas reaccionaron a la Reforma de una manera potente y consistente como pueblo de Dios. Eran los pre-reformadores, gente que todavía no había ocurrido la Reforma, pero ellos ya tenían un sentir profundo de lo que decía la Biblia. Eran los pre-reformadores y no eran muchos, es verdad que no eran muchos, pero ahí estuvieron y se unieron a los reformadores que vinieron. Entonces ellos estaban tratando y deseando que hubiera un cambio en la iglesia, una iglesia que estaba llena de corrupción moral, llena de corrupción espiritual y una corrupción ética increíble, insostenible, inaceptable para la iglesia de Jesucristo, aquellas cosas que estaban ocurriendo. Y ellos las veían, las sabían y estaban muy en contra de que eso se llamara la iglesia de Jesucristo. Estaban en contra completamente. Los pre-reformadores y luego los reformadores sabían que Cristo y el Espíritu Santo estaban en completo desacuerdo con el comportamiento espiritual y político que se urdía y se diseminaba desde Roma. Sí o sí, era ya el momento de que el Espíritu Santo interviniera. Más allá de las santas acciones de algunos pocos creyentes, entre ellos Lutero, más allá de esos pocos creyentes que mantenían, una acción espiritual decente, apoyada, respaldada por el Nuevo Testamento, por el Señor. Aunque no fueron en principio tanto, fue real y verdadera la respuesta que ofrecieron de sus vidas a Cristo. El Salmo 110, 13, he tomado una pequeña frase de ese Salmo y que creo que perfectamente se acopló a lo que ellos hicieron. El Salmo 110, 13 dice, tu pueblo se te ofrecerá. ¡Ah, qué bonito es eso! Me emociona esta. Tu pueblo se te ofrecerá. Implicó grandes sacrificios, hermanos, para aquellos cristianos. Sacrificios físicos, materiales y espirituales. Ya lo reflejó Lutero en el himno Castillo Fuerte. Habían perdido todo. Pero ellos no buscaron amar más a sus vidas que a Cristo. Y por eso se entregaron y el Señor los respaldó. El Señor los respaldó. Y no eran muchos. El mundo católico romano aún hoy en día solo está siendo capaz, lo digo con conocimiento de causa, porque leo y observo a mi alrededor la Iglesia católica. Solo está siendo capaz de ver a la Reforma protestante como una acción puramente política, como si la Reforma hubiera sido hecha para desarmar o destruir el Imperio español. Todavía lo están viendo de esta manera. Son incapaces de ver que esa Reforma fue un obrar de Dios sobrenatural. Por esa razón, hoy mismo se siguen escribiendo textos y editando vídeos documentales con los que pretenden, a la sociedad actual española, pretende hacer creer a los españoles que todo fue una acción política de desprestigio. Lo vais a ver en los vídeos que acaban de publicar Televisión Española, lo que estoy diciendo. Es un velo tupido el que hay todavía, para que el orbe católico y en especial en el de España siga refractario a entender y aceptar la conversión personal y el recibir la salvación solo por la gracia. En la llamada Segunda Reforma del siglo XIX,
la cual tuvo un gran impacto en esta provincia, como los hermanos ya han mencionado, en esta provincia entera, Jerez y Cádiz y Puerto Santa María y San Fernando y San Lucas y todos. Ahí esta reforma, aunque no tuvo el mismo impacto que la anterior, porque no afectó a tantos países, se quedó más en esta segunda reforma entre nosotros, pero en ella el Espíritu Santo hizo que tanto las iglesias de la Reforma y a la católica les ayudamos a tener visión que no tenían, una visión evangelizadora, y esa visión evangelizadora expansionada al mundo entero, buscando la conversión de la gente, se lo transmitió el protestantismo a la Iglesia católica en aquel tiempo. Entonces, dice el Señor en el Salmo también, esta palabra es muy preciosa: Señor, te alabarán todos los reyes de la tierra cuando escuchen las palabras de tu boca. Ahí las iglesias protestantes hicieron algo también muy, y siguen haciéndolo, muy grande, y era que empezaron a traducir las Escrituras a todas las lenguas posibles. Sabéis que en aquel tiempo la gente escuchaba la misa en latín, no se enteraba nadie, vamos, ni el cura se enteraba. Porque es que, y esto es literal, el cura no sabía latín, solamente era capaz de leerlo, pero no lo sabía. Entonces, ¿cuánto más los que estaban sentados en la misa? En la segunda reforma se pasó de la ola de los movimientos de santidad protestantes, esos movimientos de santidad protestantes, entre los ingleses y también Norteamérica, se pasó a la ola de los dones y carismas del Espíritu, carismas sobrenaturales. Desde el año 1901, con el movimiento pentecostalismo clásico, las iglesias de la Reforma del siglo XIX fueron sacudidas en mayor o menor medida por una apertura a la dirección del Espíritu Santo en la vida personal y congregacional. Un nivel, desde el principio del siglo XX, un nivel nunca antes, salvo en el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, salvo en ese tiempo, nunca antes se había vuelto a ver ese nivel de carismas en la iglesia. De la historia de la primera reforma se han escrito muchos libros, miles. No pretendo hablar de aquello que todo el mundo conoce, sabe o puede entrar en internet y leerlo. ¿Para qué decirlo yo aquí? ¿Voy a ser yo aquí solamente un eco? Vosotros podéis alcanzar mucha información. Vamos a tratar de poner el ojo en detalles que nos vuelvan a inspirar para realizar la tarea que tenemos por delante y que no es otra que de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahí vamos a poner el ojo esta tarde. Pretendo dar visualización a la participación de las mujeres. Es emocionante lo que ha dicho el hermano Pepe sobre las mujeres en la iglesia. Es impresionante. Las mujeres. Claro, ahora hay mucha libertad para las mujeres, pero en aquellos tiempos, ¿cómo se atrevieron? Esas sí que eran valientes, esas sí que eran poderosas en la fe. Y yo quiero darle otra vez visualización o visibilidad al trabajo de la mujer en la iglesia ahora. Así que pretendo dar visualización a la participación de las mujeres creyentes en la extensión del Evangelio, en la formación de los creyentes y en la pastoral, porque ellas también pastoreaban. No solamente ayudaban a los niños y a las otras mujeres, ellas también hacían labor pastoral y de formación de los nuevos convertidos. La reforma no fue dada por el Espíritu Santo solo para los hombres. Como no podía ser de otra manera, el Señor siempre ha usado a todo el conjunto de sus hijos y de sus hijas, siempre. Pero los hombres nos hemos apartado de la voluntad de Dios al respecto y hemos actuado yendo más allá de los límites del Nuevo Testamento. Eso, a Dios gracias, ya no está siendo una característica de nuestro tiempo. Y a Dios gracias,
La misión avanza de la manera que lo está haciendo en todo el mundo gracias a la amplia participación de las mujeres cristianas en muy diversas áreas de misión que las iglesias estamos llevando a cabo. Yo estoy pastoreando junto con 2 compañeros más en Tomares. No tendríamos la fuerza que tenemos en esa ciudad de Tomares si no estuvieran tantas hermanas entregadas como lo están haciendo. La obra del Señor también en nuestros días está necesitada de que los que se dicen ser discípulos de Cristo respondamos de manera que sea una realidad eso que he leído antes en el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá. La Iglesia del Señor, Jerez, Cádiz y toda España está necesitada de que su Iglesia, como 500.000 que somos ya en España, responda a tu pueblo se te ofrecerá. ¿Estás dispuesto a decirle a Cristo, cuenta conmigo, estoy disponible? Eso tiene que estar en tu corazón, hombre y mujer. Decirle a Cristo, estoy disponible para ti. Mi principal objetivo al presentaros esta conferencia no es otro que el de lograr que Dios obre en vosotros para que la obra del Señor en Jerez y todo Cádiz se produzca un creciente número de hijos de Dios que estén dispuestos a ofrecerse a Él para ser usados por Él en la extensión del Evangelio de la gracia y del reino de Él. Esas 3 cosas. No he venido a llenar vuestros cerebros de datos de historia sobre las reformas acontecidas. Tengo la intención de motivaros y estimularos espiritualmente para que entre vosotros crezca una mayor conciencia de las necesidades que hay en España, necesidades espirituales que hay en España. Esas necesidades fundamentalmente se relacionan con llamar al corazón de los españoles y somos 48.283.000 almas en España. Nosotros estamos llamados a ello. España, desde el siglo XV, cuando se inició la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, se ha caracterizado esta España por ser un país, una sociedad que ha sido refractaria, como al pato que le tiras el agua y no le queda ninguna gota encima. Así ha sido la Iglesia Católica en España, cerrada, obtusa, confrontativa con cualquier tipo de religión y de filosofía que no fuera concebida aquí, en la tierra de España. Si no era de aquí, fuera. No se permitía nada. Y ha practicado una respuesta beligerante contra todo español que se hubiera osado poner al lado la religión católica para abrazar otra fe, aunque la fe que abrazaba fuera cristiana, se oponían a ello. Entonces, quiero también dar un panorama, un poquito, de cómo abordaron los misioneros extranjeros y los líderes españoles la evangelización en Cádiz y en la provincia. Pues llevaron a cabo la misión. En principio, muchos hermanos vinieron de otros países. Se dieron cuenta que aquí era un campo que estaba supuestamente cristiano, pero sin Cristo. Supuestamente con la Biblia, pero sin Biblia. Supuestamente cristiana, pero aquí nadie evangelizaba. Supuestamente cristiana, pero aquí nadie oraba a Dios. Oraban a todo tipo de cosas y asuntos, pero menos a Dios. Entonces, aquí vinieron estos hermanos y encontraron opositores grandes y algunos pequeños, pero que hicieron mucho ruido contra la pequeña iglesia que se estaba fomentando. Hicieron uso los que nos atacaron fuertemente de literatura, de mítines y de leyes. Se proveyeron de leyes para parar el trabajo de los misioneros y de aquellos que les ayudaban, que se iban convirtiendo y lo fueron formando.
El avance no se detuvo. La labor de evangelización siguió adelante, a pesar de grandísimas dificultades. Pero ellos siguieron adelante. Ellos estuvieron pendientes de predicar el Evangelio dentro de los extranjeros que venían en barcos para negociar en esta provincia con muchas cosas y con vinos, pero sabían que ahí venían protestantes entre ellos y los atendían, pero no se conformaron con atender pastoralmente a los protestantes que venían entre las embarcaciones con empresas de negocio. Ellos dijeron, los españoles están necesitados del Evangelio, vayamos a ellos. Hace unos años la Iglesia china vino a España y en principio empezaron a ver que su función aquí en España era llegar a los miles de chinos que había. Pero llegó un momento, hace como unos 12 años, que dijeron, la Iglesia china tiene que alcanzar a los españoles. Y ya están alcanzando a españoles. Esto es un ejemplo, ahora, actual, pero los hermanos ingleses lo hicieron también en aquel tiempo. El avance se realizaba a través de diversos actores y medios. Una comunidad era una comunidad pequeña, pero los misioneros supieron trabajar la unidad. Y eso es un punto que también tiene que llegar a nuestros corazones. Tenemos que refrescarnos en este punto. La unidad es fundamental para avanzar. Ellos no se sintieron solos como diciendo, bueno, nosotros somos los que hemos venido, los que estamos reconocidos ministros, pastores, y los demás pues ahí están sentados. Ellos formaron y una vez formado a personas, dijeron, vosotros estáis junto con nosotros, estamos unidos en la labor, porque llegará un momento, y llegó, cuando ellos tuvieron que irse. ¿Y quiénes quedaron? Aquellos hombres y mujeres, como ha dicho nuestro hermano Pepe, aquellos hombres y mujeres que habían sido formados en la palabra y que habían trabajado en unidad con ellos y siguieron la labor. Entonces, distribuyeron ellos Biblias. Jorge Boro vino repartiendo Biblia, él no se quedó, él era como un colportor repartiendo Biblias por toda España, pero él trabajó también y hizo ayuda. Desde Madrid, él vino para toda Andalucía. Los metodistas afirmaban ese mismo año mucha entrega de materiales que se editaban, algunos en el propio Cádiz, en imprentas de Cádiz se editaban los materiales, otros los traían desde Inglaterra o de Escocia, de varios sitios. Mientras tanto, crecía la expansión del protestantismo, una oposición procedente del liderazgo católico. Había un tal padre Cayetano que era como una espada continuamente desenvainada contra los pocos protestantes que había. Ese padre Cayetano hacía todo lo posible para que la obra que Cristo, el Espíritu Santo, estaba levantando en esta provincia desapareciera. No que parara, sino que desapareciera. Él llamaba a los creyentes secuaces de Lutero, sectarios, fanáticos, renegados. Así los llamaba y así lo publicaba en los boletines y en los folletos que repartía por todos sitios. Así que las mujeres estuvieron presentes y se entregaron a la misión. La participación de las mujeres en las iglesias y en la evangelización fue real y poderosa, muy real y poderosa. Muchas mujeres fueron. Y es un ejemplo para las hermanas que hoy nos acompañan y que son más del 50% de la membresía de cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Vosotras sois más del 50%. Herramientas para el trabajo de expansión y el alcance de la población. Los hermanos escribieron folletos, hicieron periódicos, boletines. Todo el mundo conoce que hubo un periódico que tuvo hasta fama, que era el periódico de El Alba. El Alba, un periódico que entre los republicanos de aquel tiempo, podríamos decir,
lo leían con mucha asiduidad. Pero lo que dijo este padre Cayetano de ese periódico, dijo que este periódico, a la par de irreligioso, era obsceno. Decía que este periódico era obsceno, pero ellos editaban el periódico y muchas personas leían textos bíblicos a través de ese periódico. La misión debió de tener más éxito, pero tuvieron mucha oposición incluso de las leyes. Como alguien ha mencionado al principio, el tema de los cementerios. Es increíble la historia que hay detrás de la oposición que hubo para con los cementerios. No dejaban enterrar a los hermanos, a las hermanas, no los dejaban enterrar. Hicieron en los cementerios todo lo que quisieron contra nosotros. Como pasó en Úbeda, donde fui pastor por 7 años, que hicieron en el cementerio, en la parte de atrás del cementerio, hicieron un hueco solamente para que entrara la caja, que en aquellos tiempos pues no era tampoco tan grande como ahora puede ser. Entraba la caja solamente, de altura solamente lo que entraba a la caja. De tal manera que los hermanos que iban con el hermano a enterrarlo, entraban detrás de la caja a gata, ni de pie siquiera, a gata entraban. Esa es la iglesia todavía al principio del siglo XX en España. Hicieron terribles cosas contra la iglesia, pero no pudieron detenerla, porque el Espíritu Santo estaba sosteniéndola, la estaba respaldando. Esta gente no estaba sola. Esta gente no estaba con el soporte de una religión. Estas personas estaban con el soporte del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hacía posible el propósito. No estaban solos. Los cultos de los protestantes eran mucho más alegres que las misas, porque en las misas, como antes he dicho, lo que se relataba era el latín. Y prácticamente todo el mundo estaba encogido y no decía nada. Se presinaba y casi eso era lo único. Pero en las misas protestantes cantaba la gente, escuchaba el sermón en español, no en latín, en español. Recibía literatura en español y la leía. Por lo tanto, aun cuando entraban personas muy sencillas culturalmente en el templo, en las congregaciones, en las capillas, aunque entraban gente muy sencilla, subía su nivel cultural, porque aprendía a leer incluso en las capillas evangélicas. Aprendía a leer, cantaba, salía contento. Y los que observaban a la iglesia desde fuera, decía, le cantan a la esposa, y no sabían a quién le estaban cantando. Ellos interpretaban que la gente que estaba ahí cantaba a la esposa, cantaba al Señor y a la iglesia del Señor. Y veían que entraban y salían contentos, alegres, y no se salía así de una misa. No se salía así, ni contentos ni alegres. Entonces, qué señales tan poderosas, tan sencillas y a la vez tan poderosas estaban operando en aquellos poquitos de las iglesias que había. Había una formación bíblica y teológica constante. Los pastores extranjeros y españoles que había no se conformaban con que solamente escucharan cultos. Tenían que aprender a leer la Biblia, tenían que recitarla, tenían que memorizarla. Por eso he dicho que el que entraba en una iglesia protestante y se quedaba, subía su nivel cultural inmediatamente. No tardaba mucho tiempo en que esa persona sabía leer, si no sabía leer cuando entró. Y memorizaba textos bíblicos, y memorizaba canciones. Era increíble aquello, lo que estaba pasando. Gracias, Señor. Había muchos ministros que estaban allí. Hay otra parte que quiero compartir con vosotros. Las otras caras de la misión protestante en Cádiz y provincia. Proyectos, perspectivas misionales
de la actualidad gaditana. El mapa de las ciudades y los pueblos de la provincia de Cádiz, en el tiempo de la Segunda Reforma, siglo XIX, digo que el mapa era el siguiente. En la mitad del siglo XIX para adelante. Había iglesia entonces en La Línea, en Algeciras, en Cádiz, en San Fernando, en Puerto de Santa María y en Puerto de Santa María. 6 municipios, en ese momento 6 municipios, 6 congregaciones. 6. Ministros, había como 15 o 18 ministros en total, entre los misioneros y españoles. Ahora, en el 2023, en nuestro día, hay 129 congregaciones en la provincia entera. De 6 a 129. De 16 a 18 ministros, hay 250 ministros del Evangelio en esta provincia. Extranjeros y españoles. 250 líderes actualmente. Así que 129 congregaciones ahora, 27 ciudades, antes solo eran 6, unos 7.000 miembros, en aquel entonces habría 500, 600 miembros, ahora mismo hay no menos de 7.000 miembros entre todas las congregaciones. Los ministros actuales que trabajan en Jerez y en el resto de la provincia, como he dicho, sois 250 ministros, nacionales y extranjeros. Conozco que en Jerez estáis haciendo una serie de trabajos sociales. Ha sido muy buenas las palabras, a mí me ha parecido así, muy buenas las palabras de la alcaldesa. Conozco que en Jerez estáis haciendo una serie de trabajos sociales que está trayendo un respeto, aprecio y reconocimiento de parte de las autoridades civiles y de muchos beneficiados. La Iglesia de Jerez tiene una larga y muy buena experiencia de servicio y ayuda a necesitados también. Han sido décadas de trabajo social del pasado y del presente. Estáis dando de comer y cubriendo otras necesidades de muchas familias en Jerez cada mes. Hacéis una excelente aportación en el área de las comunicaciones. Tenéis radio, tenéis canales de televisión, son pequeños, pero tenéis ahí una presencia que estáis impactando en muchos hogares, en la actualidad con mucho esfuerzo, con nuestro hermano Antonio y nuestro hermano Pepe, están ahí otros más que estáis haciendo. Las iglesias de Jerez han crecido en su nivel cultural, ya no está formada exclusivamente por las capas sociales más bajas. Hay entre vosotros abogados, médicos, periodistas, doctores, educadores, docentes, sanitarios y funcionarios del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Además, hay grandes músicos de nivel nacional e internacional que aman a Cristo, esos músicos, y predican a Cristo. Ya no se sostiene aquella acusación del padre Cayetano, que decía que entre los protestantes solo había desarrapados, pobres e ignorantes. Ahora no es así, gloria al Señor. Tenemos la fe, pero hemos crecido también culturalmente, tenemos otro nivel, podemos codearnos con los profesores y los catedráticos en las universidades, y los profesores de instituto de bachillerato, y los docentes de la EGB. Podemos, porque tenemos enfermeras, porque tenemos médicos, porque tenemos hombres y mujeres de mucho nivel aquí entre vosotros. Vuestro nivel musical es muy alto. La pastoral de Jerez viene marcando claras pautas de trabajo con un sentido autóctono. La iglesia de Jerez se parece a España. Esto no es una iglesia extranjera. En mi tesis doctoral me dicen, una de las preguntas que yo hago es que mucha gente cree que la iglesia, todavía cree que la iglesia evangélica es extranjera.
que no es española. Todavía se cree eso. Pero vosotros estáis dando un carácter de autotonía por vuestra forma de hacer el trabajo, por vuestro cante, por vuestra forma de testificar de Cristo. Vosotros estáis dando esto. Ahora, implementando las reformas vividas para una siguiente reforma. Necesitamos una siguiente reforma. Consecuencias de las reformas protestantes del siglo XVI y del siglo XIX y su valor para la Iglesia hoy. Existen consecuencias apropiadas que no debemos olvidar, sino vivirlas hoy en día también. Aquello que conocemos de la historia de la reforma del siglo XVI y del XIX tienen que ser. Y estas yo las voy a señalar. Es el establecimiento de la Biblia como única fuente de revelación de Dios a la humanidad. Única. La vuelta a la doctrina de la salvación por la gracia mediante el arrepentimiento de pecado y aceptación de Jesucristo como único Salvador. La restauración del ministerio universal sacerdotal. Todos los creyentes somos sacerdotes y reyes. Todos tenemos autorización para hablar de Cristo a cualquier persona. Todos. La Iglesia actual es heredera de los ejes espirituales y teológicos de la Reforma protestante. El reconocimiento de la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La necesidad de la búsqueda de perfección y crecimiento en la santidad personal. La participación de cada creyente en la obra del ministerio y mayormente en la evangelización y en la comunicación de las buenas nuevas de salvación. La comunión de los creyentes en la iglesia local, eso tiene que seguir siendo fortalecida, la comunión, y no solamente el domingo. El reconocimiento de los dones carismáticos dados por Cristo a los creyentes. El reconocimiento de los 5 ministerios dados por Cristo a la iglesia, Efesios 4. La dependencia del Espíritu Santo para desarrollar y extender la obra misionera por todas las partes. Elementos rescatables de las reformas anteriores para nuestro trabajo eclesial y misional. La centralidad de la Biblia en las predicaciones. Aquí no se trata de hablar de nadie más que de Cristo. No nos dediquemos a contar nuestras historias, porque nosotros no somos el Mesías, nosotros no somos el Salvador. Nuestro testimonio tiene valor, sí, pero no por encima de la predicación de las Escrituras. Los estudios bíblicos y doctrinales en la congregación a lo largo de todo el año. Sí, los estudios bíblicos, esto lo hacían los creyentes desde esas reformas y nosotros tenemos que hacerlo. No nos conformamos con asistir el domingo al culto y punto, no. La movilización de la Iglesia, trabajando toda, predicando el Evangelio, toda, no dependiendo únicamente de que los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, sean los encargados de dar a conocer el mensaje de salvación. No, cada creyente que ha recibido a Cristo. El mantenimiento de la escuela dominical con niños y jóvenes. La potenciación de la oración personal y comunitaria. Oración personal y comunitaria. Esto tiene que ser potenciado. Las observaciones de las diversas disciplinas espirituales. Hay una serie de disciplinas espirituales que parece que eso quedó en el catolicismo. No es así. Hay disciplinas espirituales que debemos conocer y poner en práctica, porque esas disciplinas espirituales nos hacen fuertes espiritualmente para luchar contra el mundo que está a nuestro alrededor, pero para agradar y servir mejor a Dios. Las disciplinas espirituales. Casi no se oye hablar del ayuno. Y es una disciplina espiritual que da poder a la Iglesia, que da poder al creyente, pero casi ni se oye. Es muy poca la experiencia sobre ayuno que hay. Por ejemplo, aunque llevamos siglos de aquella bendita hora en la que el Espíritu Santo de Dios actuó dentro de la esfera de la Iglesia en España, la mayor parte de los valores que se alcanzaron por aquellos tiempos todavía esos valores son válidos para nosotros. Necesitamos
para la marcha de la expansión de la Iglesia cristiana hoy esos valores de la Reforma. Los defendieron y los defenderemos nosotros hoy para seguir siendo una Iglesia que impacta a la sociedad. Aquella Iglesia impactó no porque eran valientes, es porque transmitieron la palabra de Dios. Por eso el ministerio universal de los creyentes, el que hay un bautismo de adulto, el que la Iglesia local ha recibido la gran comisión para todo creyente, que tanto los varones como las mujeres forman parte del cuerpo de Cristo en la tierra y ambos encargados y comisionados para llevar a cabo la misión de Dios, la missio Dei. Necesidad de la reforma hoy. Antes, aunque estas son palabras ya muy manidas o muy manoseadas, la Iglesia reformada siempre reformándose, sí. Lo cierto es que esas palabras no son vanas, porque siendo realistas y autocríticos, nadie de los que hemos creído en el Señor ya hemos alcanzado plena madurez. Por eso necesitamos seguir reformándose. La Iglesia reformada siempre reformándose. Y porque a veces tenemos la tendencia a caer en manías que no son bíblicas. Entonces, tenemos que crecer en el servicio, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, tenemos que crecer en la entrega y participación, en dar a conocer las buenas nuevas para la salvación, en saber apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto, según Romanos 12:2, junto con otros resortes del trabajo de hacer misión, que en nuestro tiempo y con las mezclas culturales idiomáticas que tenemos, pues se hace difícil, pero que hay que seguir haciendo. La santidad en el sacerdocio universal requiere vigilancia, hermanos, y que sea conforme a las directrices de la Biblia. Dice la Escritura, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 2:15. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos 12, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto a Dios. Hay una necesidad dentro de la Iglesia evangélica ahora de crecer en la santidad, de crecer en una ética que honre a Dios, una moral que honre a Dios. Nos estamos resbalando, ¿qué digo? ¿Un poco? Tendríamos que escuchar otra vez al doctor Samuel Pérez Millo. ¿Lo conocéis algunos? Samuel Pérez Millo. Es escalofriante la exposición que él hace acerca de la decadencia de la ética y la moral dentro de la Iglesia evangélica. Es impresionante escucharle. Entonces, pero la Iglesia del Señor está aquí para dar un ejemplo del Evangelio y de santidad, porque dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad el mensaje no tiene poder, no tiene poder. No os amoldéis, dice Pablo, no os amoldéis a los criterios de este mundo, pero está entrando muchos criterios de este mundo en la Iglesia. Están entrando, criterios de este mundo están entrando en la Iglesia. Pero Pablo le dice a la carta a los romanos, no os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior, de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Porque muchas de las cosas que la sociedad nos está dando, Dios no las quiere. No las quiere y la Iglesia no tiene que quererlas ni amarlas. Para que sepáis apreciar lo que Dios quiere, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Romanos 12:2. Un texto más que voy a dar. Los avivamientos pueden ser la consecuencia de la búsqueda profunda de una sola persona.
Sí, un avivamiento puede empezar por una sola persona o puede pasar por un ministro ordenado del Evangelio, sí. También puede venir a causa de la búsqueda profunda de una congregación, sí. Las iglesias de Jerez y Cádiz harán bien en desear ir más allá de lo que habéis experimentado. Habéis experimentado al Señor, pero debéis desear ir más allá. No nos conformemos, más allá. El Señor no ha dado el Espíritu por medida. No nos creamos que hemos tocado techo en la relación con Dios, en la santidad, en la entrega. No hemos tocado techo. La iglesia de Jerez debe desear ir más allá con el Señor. Os animo a que esas sean expectativas que vosotros tengáis. Y solo de esa manera será evidente que existen vosotros como iglesia, como creyentes, existís para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Sí, solamente así, iglesia de Jerez, tendréis, y de la provincia, solamente así tendréis autoridad delante del pecado. Delante del pecado se necesita autoridad, pero la autoridad la da la buena y auténtica relación con Dios y la santidad. Eso da la autoridad. No un verbo, no el verbo, no la fachada que tengas. Lo da esas cosas que digo. El Señor dice, pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada. ¿Te lo crees? Es que eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Nos creemos que somos lo que dice la Escritura? ¿Nos creemos que dice la Escritura que somos raza elegida? ¿Nos creemos lo que dice que somos sacerdocio real? ¿Nos creemos que dice la Escritura en el texto de 1 Pedro 2:9 que somos nación consagrada, pueblo de su posesión, destinados para proclamar las grandezas de aquel que os llamó de las tinieblas? Tenemos que creer esto, si no, somos una religión más. Somos un grupo una religión más. Quiero concluir. Las iglesias cristianas evangélicas de nuestro tiempo se están pareciendo cada vez más a las ONGs de nuestra sociedad. Ese modelo de presentarnos así y de operar en nuestra sociedad es justo el modelo que a los políticos, a los partidos y a sus gobiernos desean que proyectemos. Los partidos y los gobiernos no están interesados en que prediquemos el Evangelio, están interesados en que ayudemos a los pobres, a los necesitados, a los que están desanimados a levantarse. En eso están interesados. Pero en que predique la Iglesia el Evangelio no están interesados. No están. Pero la Iglesia de Jesucristo no está en el mundo para hacer lo que corresponde hacer a la sociedad, que presenta carencias materiales y culturales. Las iglesias de Jesucristo están para hacer lo que solo a ella se le ha encargado de parte de Dios que haga en la sociedad. ¿Acaso tienen las ONG la responsabilidad y el mandato de Dios de predicar el Evangelio? ¿Acaso los partidos políticos diversos en diversos momentos de la historia tienen escrito en la Biblia que ellos tienen que predicar el Evangelio? No. La Iglesia de Jesucristo está para hacer lo que solo a ella se le ha encargado que haga en la sociedad. Y esa labor tiene que ver exclusivamente con la predicación del Evangelio, hermanos, para la salvación de todo pecador, a través del amor de Dios, quien da la fe y para entregarse a Cristo. Si la Iglesia se dedica en cuerpo y recursos a mitigar necesidades físicas de la sociedad, estará dando demasiado tiempo, recursos humanos y materiales a aquello que es responsabilidad principal de los gobiernos terrenales. La propia alcaldesa lo ha dicho. Nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de solidarizarnos con el prójimo y de ayudarle. Tenemos el deber, sí, pero mostrando el amor de Dios que está en nosotros,
mostrando el amor de Dios que está en nosotros. Tenemos que esto irá, si nosotros nos dedicamos a hacer, como he dicho antes, el trabajo que hacen las ONG, estaremos quitando tiempo a la predicación del Evangelio. Estaremos quitando recursos a la predicación del Evangelio. Estaremos quitando recursos humanos y materiales. Llevo en el Evangelio 52 años. Por la gracia de Dios llevo en el pastorado 42 años. He pastoreado una variedad de congregaciones. Cuando llamo a la iglesia que he pastoreado, que estoy pastoreando, a la evangelización, de los 50, 70, 80 que tengo, solamente 10 o 15 me responden a ir a evangelizar. Muchas veces, cuando llamamos a la iglesia a participar en asuntos sociales, casi el 50% dice que tiene unas horas para dar. Casi el 50% dice que, bueno, en la tarde puedo ir o en la mañana puedo ir. Sí, yo puedo doblar ropa. No, yo puedo ir a eso. Entonces la iglesia, cuidado, la iglesia no puede hacer lo que le corresponde hacer como ministerio, como llamado de Dios. No puede hacer lo que tiene que hacer la sociedad y los gobiernos. Y la iglesia tiene que hacer lo que en la Biblia está escrito: id al mundo y predicad el Evangelio. La gran comisión no fue dada a todo el mundo, fue dada a la iglesia. Entonces también Dios hace diariamente milagros, obras de caridad, hace salir el sol para justos e injustos y pecadores. Tenemos el día y la noche, nos ha provisto de alimentos, de aire, de agua, de lluvia, pero todo eso no hace que los beneficiarios se conviertan. Hay millones de ateos y de agnósticos, de personas que reciben ayudas de las iglesias, tiempo de las iglesias, recursos de las iglesias, millones de abortos entre estas personas que nosotros también ayudamos, millones. Y no son tantos los millones que son receptivos al Evangelio. Ojo donde estamos poniendo el tiempo, el dinero y los recursos. En el tiempo de Jesús, ni el Imperio Romano ni el Sanedrín se ocuparon verdaderamente de los pobres que había en Israel. Jesús dio atención parcial a estas necesidades, pero no las cubrió o hizo que fueran solventadas. Cuando Cristo estaba había pobres y después de Cristo siguieron habiendo pobres. No se solventó. Dio atención, pero no estaba eso. Nosotros parece que estamos siendo llamados a que nos toca solventar nosotros ese problema. Su función, la de Cristo, era de ir por todas partes, pueblos, aldeas y campos, predicando el mensaje del reino y mostrando la compasión de Dios, sanando, liberando, para que se acercasen al reino de Dios, para que se acercasen al reino de Dios. Hasta la Cruz Roja y la Unión Europea nos dice: reparte salchichones y reparte arroz, aceite y leche, pero aquí no tiene usted derecho a decir nada de Dios. No. La Iglesia tiene que ayudar a mitigar en parte el hambre y otras carencias que van dándose en diferentes frentes y naciones de la tierra. Pero la Iglesia no tiene la función de solucionar el problema del hambre, tampoco el de la injusticia, el de la paz entre las personas de su alrededor. No tiene esa función. ¿Tenemos que ser hombres de paz y mujeres? Sí. ¿Tenemos que ayudar en las necesidades? Sí. ¿Tenemos que consolar? Sí. Pero no somos los salvadores materialmente hablando de la sociedad. No lo somos. Somos lo que dice la Escritura que somos. Somos embajadores de Jesucristo. No somos embajadores de las ONG que reparten alimentos. No somos embajadores de la Unión Europea
o de la Cruz Roja que nos da alimento. Somos embajadores de Jesucristo, llamando a la gente a reconciliarse con Dios para que encuentre entonces el camino a la cruz de Cristo. La reforma en nuestro tiempo debe estar ligada principalmente al cumplimiento de la misión, y esta misión es profundamente y fundamentalmente, esa misión es presentar a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre. Habrá en la presencia de Dios muchos millones que estarán allí porque se les presentó a Cristo, no porque le dimos de comer, estarán allí porque se les presentó a Cristo y tuvieron la oportunidad de recibirlo y de abrazarlo y de creer en él. Decía el otro día Juan Manuel de Prada, es un escritor, periodista, historiador, teólogo, que publica en el ABC. Esto fue esta semana pasada. Él decía que estamos en esta fase anticrística, que la sociedad española, y él yo creo que tenía más allá, pero de la española, dice que estamos en la fase anticrística. ¿Entendemos eso? ¿Anticristo? Estamos en la fase anticrística. Sí, estamos en esa fase. Y nosotros no podemos dedicar tanto esfuerzo a otras cosas más que al Evangelio. Las iglesias de Jerez y las del resto de la provincia de Cádiz necesitáis, perdonadme, hablo con respeto para mis queridos compañeros, ministros que estáis aquí, pero para todos vosotros. Necesitáis vivir una nueva versión de la Reforma protestante. Por eso que dije antes, porque no nos podemos ninguno de nosotros conformar con lo que ha aprendido ya, con lo que ha conocido ya, con lo que ha experimentado ya. Por eso es que os digo que necesitáis vivir una nueva versión de la Reforma protestante, pero que supere a la anterior, claro está, que supere a la anterior, o a las anteriores, que ha habido dos. Nuestra sociedad es mucho más compleja, hermanos, que aquella de los siglos XV y XIX. Si en verdad queréis que Dios os use para cumplir su propósito en el siglo XXI, con poder y espiritual dado por el Espíritu Santo, debéis desear una nueva versión de la Reforma protestante. La población de Jerez y de toda la provincia está necesitada de la presencia y ejemplo de una iglesia evangélica santa, consagrada a Dios y con una espiritualidad emanada de la Biblia. Esta sociedad gaditana necesita el ejemplo de una iglesia con mayores muestras de santidad, de moralidad, de ética y de sujeción a Cristo. Sin eso, solo seremos una religión más, entre otras. Pero eso no es lo que Cristo quiere, que seamos una religión más. No, por ahí no va. No sustituyamos el Evangelio de la gracia por otros aportes secundarios, olvidándonos o soslayando el prioritario. No sustituyamos nada por el anuncio del Evangelio. Démosle a los jerezanos aquello que solo la Iglesia de Jesucristo les puede dar. Solo la Iglesia de Jesucristo le puede dar. Jerez está necesitada del mensaje de las buenas nuevas de salvación, por medio de la conversión, el arrepentimiento de pecado y la aceptación de Jesucristo como su único Salvador. Vosotros conocéis a vuestra gente, vosotros conocéis la ciudad, vosotros conocéis a los habitantes y vosotros sabéis decir si es una ciudad, una sociedad buena o está muy maleada. Vosotros, yo no tengo que decirlo, pero vosotros sí sabéis si es una sociedad que necesita a Cristo o no, o solamente a media. No, vosotros sabéis cuál es el nivel que hay aquí en la sociedad, esa que no está todavía en Cristo. Hermanos, sois más de 7.000 creyentes en esta provincia. Sois
más de 7.000 creyentes en esta provincia. El poder transmitir el amor de Dios a muchos, con mucha pasión, con mucho sacrificio y con mucha entrega, es lo que Cristo está esperando de todos vosotros. No una iglesia alicaída, no una iglesia de domingos, no una iglesia de dándole ratitos al Señor y nada más, no una iglesia escasa, sino una iglesia generosa. Porque dice la Escritura en Romanos, en lo que requiere diligencia, y uno tiene que preguntarse, ¿requiere diligencia predicar el Evangelio a los habitantes de Cádiz, de la provincia? ¿Requiere eso diligencia? Pues él dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Así que a lo mejor tenemos que darle un puntapié a nuestra pereza. Cada uno mire el nivel de pereza que tiene en esto. A lo mejor, y dice, fervientes en espíritu. No solamente ferviente en un culto glorioso el domingo, que votamos delante del Señor. ¡Qué bonito es! ¡Qué momento tan precioso! Sí, pero fervientes en espíritu es como algo de ser vivido día a día, no solamente en el culto, no solamente ferviente en el espíritu, en el culto, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es que ¿a quién vas tú a servir en los años que Dios te ha dado, desde que eres creyente? ¿A quién vas tú a servir que luego, cuando lleguemos allí, no nos avergoncemos de haber perdido tiempo y haber escondido los dones? ¿A quién? Fervientes sirviendo al Señor. No tienes a alguien más grande por encima de tu vida espiritual a quien servir. No tenemos a nadie más grande. Es al Señor. Y dice, gozosos en la esperanza. Sí, predicamos con gozo de que las personas que se convierten a Cristo van a experimentar la esperanza de la vida eterna. Yo ya la esperé, la disfruto porque la tengo esa esperanza, pero hay muchos que todavía no tienen esa esperanza y por lo tanto no tienen ese gozo. Entonces, pero dice también, sufridos en la tribulación, hay que pagar un precio. Nuestros hermanos de la Iglesia, de la Reforma del siglo XVI, pagaron un altísimo precio. Los hermanos de la Segunda Reforma, aquí en esta misma provincia, pagaron un alto, los insultaron, los despreciaron, hicieron muchas cosas feas contra ellos. Sí, pagaron un precio. ¿Qué? ¿A nosotros no nos va a tocar pagar un precio? ¿Quién nos hemos creído nosotros que somos? Pues la Escritura dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay que levantar más y más el altar de la oración, porque la Iglesia, si no ora, no tiene poder. Es bonito y necesario celebrar la fiesta y el recuerdo de la Reforma primera y de la segunda. Es muy bonito. Pero lo verdaderamente importante que debemos celebrar, Iglesia de Cádiz, Iglesia de Jerez, lo verdaderamente importante que debemos celebrar las iglesias es el hecho de tener posibilidad de predicar todavía el Evangelio. Todavía tenemos posibilidad de hacerlo antes de que seamos impedidos por los acontecimientos y por la oposición del mundo para hacerlo, porque se va cerrando el tiempo. Se está acabando el tiempo de los gentiles, se está acabando el tiempo de permitirnos hablar con la libertad que hablamos, se está acabando el tiempo de tener cultos en la calle, de tener templos, capillas, se está acabando el tiempo. Entonces, prediquemos entonces así, con potencia, con decisión, antes de que seamos impedidos, porque lo que viene nos va a impedir. Hemos mirado hacia atrás. La Reforma protestante del siglo XVI y del XIX, para mirar adelante. Miramos atrás para luego mirar adelante. Hemos visto algunos detalles de cómo hicieron la tarea nuestros hermanos. Hemos visto detalles de cómo fueron perseguidos y cómo fueron lastimados,
Hemos visto de que tuvieron triunfo a pesar de las dificultades. Hemos visto todo esto. Hemos mirado hacia atrás. Ahora sigamos mirando hacia adelante, en obediencia a Dios, y porque quedan muchas personas que no han entregado sus vidas a Cristo y lo necesitan para salvarse y tener la seguridad de la vida eterna como la tenemos nosotros. En España hay 8.132 municipios. Trabajo en la estadística esa. Hasta ahora hemos alcanzado 750 municipios. 8.132 alcanzados, 750. Nos queda mucho trabajo. ¿Qué hacemos? No podemos hacer el vago. No podemos dejarlo ahí, que lo haga otro. En España ya tenemos 4.500 iglesias, sí. Ya somos 500.000 evangélicos, sí. Pero hay 48 millones, de los cuales muy poquitos, quitando esos 500.000 y algunos que dentro de la Iglesia Católica son convertidos, quitando esto, son muy poquitos de esos 48 millones los que han recibido a Cristo. Hay mucho trabajo para hacer. Allí hubo una reforma, luego otra reforma, y aquí se necesita otra reforma. Que Dios os bendiga.